vamos a seguir adelante y nos vamos con la primera mesa redonda de estas jornadas, mesa redonda sobre la felicidad laboral, que va a ser moderada por Álvaro Rodríguez de la Calle, que es inspector de trabajo en excedencia y director de operaciones de Fiability Consulting Group. Participan en esa mesa Pablo Segado Rodríguez, director provincial del Servicio de Empleo Público Estatal, José Miguel González, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Geray Rodríguez Higuera, responsable laboral de Río Hoteles en Canarias, y Juan Vicente Díaz, director de Personas, Tecnologías y Compras en Grupo DISA. Mientras a todos que se suban aquí, por favor, mientras les voy contando, aplauso para ellos también. Bueno, pues eso, soy Álvaro Rodríguez de la Calle, director de operaciones de una línea de negocio de Fiability Consulting Group. Este es nuestro segundo año en este Congreso de Recursos Humanos que organiza GEOCAN y es un honor para nosotros volver a participar en este congreso, ¿no? Bueno, hemos oído las intervenciones brillantes de los ponentes que nos han precedido, de Bernardo Díaz Almeida y de Fran Guindín, compañero de promoción y amigo personal. Y ahora tengo el honor de moderar la mesa con estos magníficos ponentes, que es Victoria López Fuentes, consejera delegada del Grupo Fedola, entre otras cosas, directora general de GF Hoteles, vicepresidenta de Asotel, Geray Rodríguez, que es el responsable de Relaciones Laborales de Río Hoteles, Pablo Segado, también compañero de la inspección, pero actualmente director provincial de Servicio Público de Empleo Estatal en Tenerife, José Miguel González, es el director general de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Juan Vicente Díaz Brito, que es el director de Recursos Humanos Corporativo del Grupo DISA, ¿no? Bueno, antes de empezar y con este marco contexto que ha sugerido el Congreso acerca de la felicidad, sí que es cierto que a pesar de que vamos a escuchar a las intervenciones de los ponentes, me he permitido, ahora para presentar, ver exactamente qué es yo creo que es de donde tenemos que partir, qué se entiende exactamente por felicidad, ¿no? Por felicidad para luego extrapolarlo, asociarlo o, digamos, implicarlo en el conjunto de relaciones laborales, que es, digamos, lo que tiene que presidir el Congreso y al final, y en última instancia, las relaciones laborales que están en cada una de las empresas aquí representadas o de los trabajadores aquí representados, ¿no? Bueno, si partimos del primer significado de la palabra felicidad, que sale cuando introduces en Google, bueno, es así, es bonito, pero bueno, es estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno, ¿no? Vemos aquí ya la primera connotación subjetiva de que se entiende por felicidad, o dicho de otra forma, también lo han dicho de otra forma también, una forma mucho más brillante que la mía, desde luego los ponentes que me han precedido, pues un concepto eminentemente subjetivo, ¿no? Si descendemos a otro tipo de definición, encontramos también otra fuente del conocimiento como es Wikipedia, también con esta línea emotiva y subjetiva define felicidad como una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Vale, aquí volvemos a ver, insistimos, en la concepción subjetiva, digamos, o valorativa que tiene esta palabra tan grande, podemos calificar, de cómo es la felicidad, ¿no? Y si ya recurrimos ya con algo más de rigor técnico a la definición que nos da de felicidad la Real Academia Española, en sus distintas acepciones, he extractado dos, una, digamos así, muy voluntariosa y bonita, bueno, que es estado de grata satisfacción espiritual o física, también está muy bien, muy voluntariosa y muy bonita también, como ha dicho Bernardo Díaz Almeida, casi habría que hacerlo en grafía oriental, ¿sabes? Porque es muy bonita. Y la que más me gusta a mí personalmente, también porque tengo esta connotación o esa condición que tampoco puedo obviar y que incluso hasta preservo de inspector de trabajo, aunque sea en condición de excedencia, ausencia de inconvenientes o tropiezos, ¿vale? Esta última acepción de ausencia de inconvenientes o tropiezos sí que podemos referirla, porque si bien la felicidad es este concepto subjetivo, una emoción, un sentimiento de algo que se desea, una meta que se propone uno, bien es cierto que hay que objetivarla, hay que darle un marco, que eso quizá, este marco nos lo puede proporcionar o ofrecer las relaciones laborales, el conjunto normativo de relaciones laborales, lo que conforma el derecho al trabajo en general, y si partimos de esta premisa, como esa ausencia de inconvenientes o tropiezos, probablemente sí que tengamos las condiciones propicias, repito, para generar la felicidad de la empresa. Ya dicho eso, ya acaba mi intervención y ahora sí que le voy a pedir a Victoria, a pesar de que tengo aquí una batería de preguntas, porque Victoria es interesantísimo lo que nos va a contar, sí que, por mis conocimientos, sí que hay una práctica muy buena en el Grupo Fedola, acerca que yo sé, me consta, bueno, de hecho me lo revelaron ayer también, era las prácticas que tiene el Grupo Fedola. Pero bueno, no obstante, sí que me gustaría preguntarte, bueno, aquí tengo una batería de preguntas, Victoria, y tal vez hacer todas seguidas, ¿vale?, para que tú nos cuentes lo que tengas por conveniente, ¿vale?, al respecto. Pues Victoria, ¿qué es la felicidad laboral? Punto 1, nada más y nada menos.
¿Se puede medir la felicidad laboral en una empresa? ¿Está relacionado el bienestar económico con la felicidad de la empresa? Pregunta muy importante, sugerida o inducida por ti, Victoria. ¿Es rentable para una empresa gestionar las emociones de sus empleados? Y las empresas son responsables del bienestar de las personas que conforman sus equipos, ¿no? Sin embargo, Victoria, ¿quién es el responsable de la felicidad de la empresa? Bueno, sin duda son preguntas que en nuestra empresa y en Azotel, a quien represento hoy aquí, las tenemos muy presentes. Sin duda el sector turístico tiene el 38% de todo el empleo en Canarias, por lo tanto la carga de responsabilidad y compromiso es muy fuerte. Si no estamos pendientes de la felicidad laboral, probablemente nuestro futuro no sea bueno. Para mí, personalmente, la felicidad laboral es sencilla. Es una relación entre dos personas o entre un equipo humano que sea sana y que sea precisamente humana. Y cuando digo no es una relación entre un jefe, un empresario o un líder con su equipo. Estoy hablando de ponerlos a todos en el mismo nivel. Porque ¿quién es responsable de la felicidad en el trabajo? Somos todos. Los empresarios tienen que cuidar y tienen que querer a sus trabajadores y los trabajadores tienen que cuidar y tienen que querer también a sus empresas. Por eso, en mi opinión, estamos todos en el mismo sitio. Sin duda, tampoco la retribución económica garantiza la felicidad. Todos hemos visto muchísimas veces cómo personas que consideramos que tienen todo para ser felices, el trabajo que quieren, una buena retribución, familia, no lo son. Y muchas veces está en nuestra propia actitud. Yo soy consciente de que no llevamos en los genes ser un líder súper simpático, súper alegre y tenemos que ir toda la vida diciendo chistes para caer bien a nuestra gente. Se puede aprender a ser agradable, se puede sonreír de forma natural, sin tener que ser porque es lo que toca, es la moda. Yo estoy convencida de que si desde Azotel, por ejemplo, mis compañeros también hoteleros, llevamos mucho tiempo trabajando en cómo mejorar también las condiciones para conseguir esa felicidad de forma incluso interna, porque muchas veces hacemos cosas que no se ven. Yo quisiera aprovechar para rectificar un poco a lo que había dicho Rafael López en su ponencia, en el que todo ese estudio que se ha hecho para la posibilidad de la jubilación anticipada de las camareras ha sido una iniciativa hecha por Azotel, que se ha intentado llevar para que se apruebe, porque los empresarios también estamos preocupados por el bienestar, la salud y la felicidad de nuestros trabajadores. Por lo tanto, sí que estamos en una etapa revolucionaria, estamos cambiando muchas cosas, la gente que viene joven tiene muchas ganas de hacer cosas y la gente que viene a trabajar viene también buscando un ratito de felicidad. Al final, en las empresas donde más tiempo pasamos. Y si no somos felices en ellas, y eso ya lo estamos asumiendo como algo muy normal, o mejor, lo estamos exigiendo, y es lo que tenemos que hacer todos, exigir que nos hagan felices dentro de las empresas. Pues un poco es lo que hacemos en Grupo Fedola, en GF Hoteles, y por supuesto en Azotel se está haciendo hace muchísimo tiempo con grandes iniciativas, porque desde Azotel nos hemos tomado que la felicidad realmente es un negocio muy serio. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria. Geray, y también cuando hablamos tú y yo para preparar esta ponencia, claro, partíamos de interrogante compartido, ¿no? La cuestión compartida de claro, qué se entiende por felicidad, ¿no? Porque hemos dicho que es en cada empresa se diseña de una forma, que digamos es el objetivo, la meta deseada de todas y cada una de las empresas, pero hablamos, ¿verdad?, que el punto de partida, el de que partís vosotros en Riu Hoteles, es definir primero qué es la felicidad y luego poner en marcha una serie de medidas en vuestra propia empresa, ¿no? ¿Y qué hacéis vosotros, Geray, en Riu Hoteles? Muy buenos días a todos. La cuestión yo creo que es bastante sencilla. Lógicamente un concepto de felicidad laboral, si me lo preguntan a mí como responsable y en representación de quien hoy departo aquí, pues lógicamente tiene que ser desde un punto de vista puramente de empresa. Lógicamente si se le pregunta a un trabajador ¿qué entiendes tú por felicidad? Posiblemente le den importancia a unas cosas más que otras. Nosotros principalmente, partiendo de esa base que es muy difícil conceptuar exactamente qué es felicidad laboral como un concepto global, sin que entendemos que nosotros percibimos que un trabajador es feliz
cuando lógicamente está alineado con los principios de RIU Hotels y que principalmente son la satisfacción del cliente, que esa es la razón de ser de RIU. ¿Cómo se concreta justamente ese principio básico marca RIU? Pues lógicamente que el trabajador sea un trabajador absolutamente amable, dedicado al cliente, pendiente del detalle, que sonríe permanentemente o casi permanentemente, y que todo este tipo de cualidades con carácter general lo realizan sin esfuerzo. Eso sería una conceptuación de la felicidad laboral para nosotros desde el punto de vista de empresa, no desde el punto de vista de trabajador. ¿Cómo nosotros intentamos conseguir que efectivamente un trabajador tenga como principio la satisfacción de nuestros clientes? Pues lógicamente a través de diferentes políticas, tanto sociales como legales. Como políticas sociales, pues entre otras cosas tenemos una batería de políticas sociales, tales como préstamos a los trabajadores, anticipos sin restricciones, importantes descuentos en nuestros hoteles. Por ejemplo, también algo que valoran mucho los trabajadores, por ejemplo, cuando un nuevo convenio colectivo entra en vigor, nosotros nunca esperamos a que el convenio, por ejemplo, se publique en el boletín oficial de la provincia, sino que automáticamente, desde que la firma del convenio está ratificada por las respectivas organizaciones sindicales como empresariales, procedemos inmediatamente al pago el mes posterior, porque en algunas ocasiones con nuestros compañeros del sector, pues bueno, siempre nos dicen, oye, voy a esperar porque ahora me dejas mal. Ahora son cosas que siempre hemos venido haciendo y que han dado muy buen resultado. Política de ascensos y de formación, es muy sencillo. RIU normalmente no suele contratar a trabajadores con categorías ya consolidadas, suele contratar a trabajadores, llamémoslo así, en categorías auxiliares o ayudantes para ir formándolos poco a poco dentro de la organización, para alinearlo con los principios de la empresa y que vayan progresando poco a poco en nuestra organización. De tal manera que, por ejemplo, pensemos en un camarero, lo que solemos hacer es contratar ayudantes y irlos formando poco a poco, que se vayan formando en la empresa, porque la carrera habitual del trabajador es después ser camarero y si puede después ser jefe de sector y después si puede ser o segundo jefe de sala, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las medidas legales, pues ahí ya es una cuestión mucho más técnica. Lógicamente, todas aquellas medidas legales que la ley nos permite para adaptarnos a circunstancias sobrevenidas y que se encuentran en el Estatuto de los Trabajadores, lo que principalmente intentamos es no utilizarlas, pero de una manera muy importante. Es decir, como todas aquellas medidas que constan en el Estatuto de los Trabajadores son medidas unilaterales, una gran base de conflicto y de satisfacción del trabajador, que al final el trabajador es nuestra cara al cliente, nuestros trabajadores son RIU, nuestros trabajadores son principalmente los que el cliente identifica con la marca RIU, por lo tanto son importantísimos. Un trabajador al que la empresa le obliga como medida excepcional a cambiar sus condiciones laborales, a cambiar de hotel, a cambiar de horario, a cambiar de turno, etcétera, etcétera, lógicamente encontrará una mayor satisfacción si la empresa siempre hace una labor absolutamente conciliadora. Que eso también, por ejemplo, se plasma en que prácticamente no despedimos. Entre otras cosas porque el trabajador que tiene un contrato indefinido en RIU, para que ustedes intenten asimilar el concepto que les quiero transmitir, es casi como si hubieran sacado una oposición. O sea, el trabajador que una vez tiene un contrato indefinido en RIU es prácticamente para toda la vida, porque cuando ello ocurre es que estamos muy, muy seguros de que ese trabajador es un activo al 100% de RIU. Eso lleva pues muchos ejemplos que podríamos traer a colación, como cuando todos los años hacemos indefinidos, lógicamente, y contratamos indefinidamente, los trabajadores se ponen a llorar, muchos de ellos, porque saben y entienden que a partir de ese momento tienen gran parte de su futuro más cercano muy solucionado o de una manera diáfana. También, hombre, no hay que ser, no quiero que perciban como que, hombre, que no tomamos ninguna medida. Por supuesto que tomamos alguna medida cuando ya no nos quedan, ya hemos hecho uso de todas las herramientas conciliadoras, hemos intentado hacer aquellos cambios que son necesarios de mutuo acuerdo,
el cliente tiene muy, muy interiorizado que lo primordial es el servicio al cliente, el trabajador de Riu, a través de todas estas políticas legales y sociales, lo primero que te suele preguntar o que suele estar siempre muy pendiente son, por ejemplo, de los resultados que Riu lleva históricamente haciendo desde hace más de 20 años, pasando encuestas de satisfacción a los clientes, y el primero que te pregunta una vez se ha realizado la encuesta de satisfacción al cliente, qué puntuación ha sacado su departamento, qué puntuación ha sacado el hotel, es el trabajador. Lo que eso te revela es que efectivamente hay un gran sentimiento de marca de ese trabajador que al final está alineado con todos los principios. Y después otras dos cuestiones que son bastante sencillas, como son, por ejemplo, que no hacemos cosas raras. Tenemos una política de recursos humanos sencilla, austera, llamémoslo casi aburrida, pero que funciona. Y funciona porque son cuestiones que, tratando de una manera digna, de una manera consciente, de una manera colaborativa con los trabajadores, ellos al final se terminan implicando con la organización, y esa es la razón de éxito de que históricamente a Riu se la identifique como un servicio de calidad, de atención, de amabilidad, etcétera, etcétera. Y dos últimos apuntes. Como ejemplo de que Riu no suele hacer cosas raras, pues como ejemplos de política de empresa en recursos humanos en este sentido, pues por ejemplo no contratamos con ETT, tampoco acudimos a la subcontratación laboral como de la actividad principal, sobre todo como una medida importante para nosotros, porque entendemos que el trabajador que pertenece a Riu tiene un mayor sentimiento de pertenencia y por tanto está mejor alineado con nuestros principios y va a saber o va a poder dar un mejor servicio que aquel trabajador que entre otras cosas no tiene ese sentimiento de pertenencia. Y bueno, nada más, espero que estos ejemplos hayan servido para ilustrarles un poco qué solemos hacer nosotros. Muy bien, muy interesante, Yeray, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Pablo, ahora más yo creo que también te ha dado muy buen pie, bueno, tanto Victoria como Yeray, acerca del alineamiento del trabajador con la organización a la que pertenece, y también cuando hablábamos tú y yo, Pablo, tu caso hay que ponderarlo por la particularidad de que es un organismo público, ¿no? Un organismo que, digamos, no tiene la batería de medidas que se puede tener en recursos humanos. Ya me estás diciendo que no, claramente, ¿verdad? Efectivamente. Pero por ahí está también tu habilidad como asistente profesional que eres, y sobre todo, lo comentaste, ¿no, Pablo? Pero te voy a dejar decirlo a ti, sobre el personal que, digamos, que está a disposición de tu organismo que tú diriges aquí en Tenerife. Muy bien, sí. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos y gracias a la organización por contar conmigo. Un minuto, simplemente. Tengo que decir que cuando Ignacio y Ana me comentaron la idea de participar en la mesa y la temática, mi primera reacción, y lo confieso delante del auditorio, es de escepticismo. Un escepticismo desde el punto un poco teórico, intelectual, y me explico. Yo en general soy una persona confiada, pero con los eufemismos y con determinados lugares comunes planteo siempre escepticismo. Y quiero mover un poquito el árbol en la jornada, porque estamos instalados tanto en el buen rollismo, que me parece estupendo, pero también hay que hablar de otra serie de factores, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Entonces, yo cuando se habla de la felicidad como factor de éxito en la empresa, es imposible decir que no. Igual que es imposible decir que la felicidad no es factor de éxito en la vida, en tu casa, en la familia, en el deporte. Es un elemento sí o sí. Es una tautología. No cabe que la felicidad en sí mismo sea negativa para nada. Yo creo que la pregunta es cómo podemos hacer para crear condiciones adecuadas para que esa felicidad se desarrolle y que los trabajadores, o en mi caso los empleados públicos, pues desarrollen su trabajo de una manera lo más satisfecha posible. Ese escepticismo inicial, que yo tengo que decir que ya he ido venciendo desde el tiempo que llevo en el SEPE, y ahora explicaré o intentaré argumentar por qué, se basa en gran medida porque bajo la tentación de determinados eufemismos se pueden esconder realidades que no debemos nunca olvidar, y creo que está bien traerlas a colación. Los ponentes anteriores a mí yo creo que lo han comentado también de manera incidental. ¿Se puede hablar de felicidad laboral o de bienestar sin hablar de trabajo digno? Pues difícilmente. ¿Se puede hablar de condiciones
¿Se puede hablar de felicidad laboral, un entorno laboral adecuado, sin trabajo decente? Pues difícilmente. Si no hay contratación, si no hay condiciones de trabajo, si no hay sistema prestacional y si no hay negociación colectiva, desde mi punto de vista, es difícil hablar de felicidad laboral. Todos los instrumentos de los que se está hablando a lo largo de la jornada de una manera pues, muy interesante en cuanto a innovación en la gestión de recursos humanos son, por supuesto, fundamentales en un entorno empresarial cada vez más cambiante y más moderno. Pero yo creo que no tenemos que perder nunca la vista de los elementos básicos, que es el trabajo decente. Creo que eso tiene que estar siempre encima de la mesa. Por ello, cuando, por ejemplo, hablamos de salario emocional, que es algo de lo que últimamente pues, también en recursos humanos se utiliza mucho, pues el salario emocional es algo fundamental, algo muy interesante, un elemento motivador dentro de la relación laboral, pero que tiene que venir precedido de un salario monetario decente. O cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas formas de organización de la economía, como puede ser la economía colaborativa, de la que también se está hablando y que siempre supone una huida, o no una huida, sino probablemente dibujar unas fronteras distintas a las del derecho del trabajo tradicional, pues hay que buscar también unas garantías para el ejercicio de esa economía colaborativa. Bueno, pasado este escepticismo, en estos escasos 2 o 3 meses que llevo en el SEPE, al final el escepticismo también y el dogma se cura con la experiencia. ¿Cuál es mi experiencia en el SEPE en estos meses? Pues una experiencia a nivel de gestión de recursos humanos magnífica, y me explico. La capacidad de actuación sobre empleados públicos, no se le escapa a nadie de este auditorio, es limitada, tanto en el castigo o consecuencia jurídica como también en el premio. Entonces, es muy complicado verdaderamente incentivar el trabajo de los empleados públicos y además de un organismo, de una entidad gestora como es el Servicio Público de Empleo Estatal, que tiene una serie de características muy particulares. En primer lugar, que es la entidad gestora que peor paga a sus funcionarios. En segundo lugar, que claramente tiene una insuficiencia de medios brutal. En tercer lugar, que los empleados públicos que desarrollan funciones ejercen funciones de muchísima más responsabilidad de las que la RPT reconoce. Esto que no salga del auditorio porque pueden empezar a caer demandas de calificación profesional inmediatamente. Y, en cuarto lugar, un elemento también importantísimo, y es que una vez que se entra en el SEPE, derivado de esa falta de recursos humanos, se congela la posibilidad de concursar a otros organismos. Luego es un barco en el que entras y no puedes salir. Con estos mimbres, ¿cómo se puede gestionar la felicidad en un organismo autónomo, en una administración pública? Pues la clave no está en los que dirigimos o gestionamos, sino la clave está en el empleado y la clave está en lo que hace. ¿Qué es lo que hace el señor del SEPE? El señor, el funcionario que atiende todos los días en las oficinas de prestaciones, lo que hace es posibilitar que la gente acceda a prestaciones o a subsidios y que con eso pueda llegar a fin de mes todos los meses. Esa identificación del trabajo con la importancia del interlocutor, con la importancia del ciudadano, es lo que hace que el funcionario medio del SEPE esté hipermotivado, que tenga una identificación brutal con su trabajo y que verdaderamente se pueda hablar de instrumentos de motivación más allá de los clásicos en la relación laboral. ¿Cómo podemos exportar esto? ¿Cómo yo diría que esto es exportable al ámbito de los recursos humanos en el ámbito privado de las grandes empresas? Pues dando valor al servicio, es algo que se ha comentado también por el anterior ponente, haciendo que los empleados se identifiquen con el servicio que prestan y poniendo en valor que ese servicio, al fin y al cabo, pues supone una satisfacción del cliente y supone pues fomentar también la felicidad de estas terceras personas que acceden a nuestros servicios. Por eso digo, desde el escepticismo y desde la argumentación teórica de que la felicidad tiene que venir dada antes por una serie de condicionantes básicos, creo, y bajo mi humilde experiencia en estos últimos meses, que una buena actitud y una buena identificación del trabajo y de los empleados con el trabajo y de la importancia social que este trabajo tiene, al fin y al cabo es la clave de que la gente acuda motivada a su trabajo, esté satisfecha y que vayamos en el buen camino. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. José Miguel, pues a lo mejor participas probablemente de lo que ha contado Pablo en cuanto al contexto, que eres, digamos, la autoridad laboral de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Y cómo afrontáis vosotros, digamos, ese objetivo, esa meta, ese deseo de la felicidad en el departamento que tú diriges? Bien, como bien has dicho, el incorporarnos en este cargo en enero de este mismo año, cuando se nos planteó esa posibilidad,
Lo primero que dije es que estaba al frente de la Dirección General del Gobierno más importante de toda Canarias, porque es la que de más personas dependen de ella, no en torno a sus trabajadores, sino a la población activa que existe en Canarias, más que la sanitaria y más que la educación. Obviamente es una grandilocuencia que uno presenta, pero al fin y a la postre el servicio público que tienes que ofrecer le tiene que dar cobertura pues, a la totalidad, no solo de los trabajadores, sino de la población activa en general, trabaje o no trabaje. Y además hay que tener en cuenta que al pasar más tiempo en nuestro trabajo que en nuestras propias casas, con nuestras propias familias, tenemos que generar los entornos de confort en nuestros lugares de trabajo tan adecuados como los cuidaríamos dentro de nuestras propias casas. De esa forma, y se ha podido ver en la ponencia esta mañana de Fran y de Bernardo, disponemos de unos recursos humanos envidiables, en donde la parte reactiva pues aparece de forma triste cuando sea necesario ubicarlo. Hay una normativa legal que hay que cumplimentar y por lo tanto hay que enfrentarse a ella, pero también tenemos mucha parte proactiva y nuestra impronta nos ha generado el anunciar todo lo que hacemos, el anunciar primero la prevención. Se está detectando desde el segundo semestre del 2013 cómo con el incremento paulatino de la población ocupada también se asiste a incrementos en la siniestralidad laboral, se asiste también al incremento del absentismo laboral y eso está sucediendo, es parte también del desarrollo de las evoluciones en materia de macromagnitudes laborales que hay que ir corrigiendo. Hay que ir corrigiendo no por el mero hecho de su existencia, sino por no caer en errores del pasado, en donde hay sectores, en donde bueno, hay faltas de reconocimiento a la hora de establecer unas correctas condiciones de trabajo. Desde esa perspectiva, la Dirección General de Trabajo apuesta por el concepto de empresa saludable. Bien, es una impronta que incorporamos en donde la población que está ocupada en cada una de nuestras unidades de negocio, pues tenga aquellos métodos necesarios para poder sentirse cómodos y realizados dentro de la propia empresa y, obviamente, como no podía ser de otra manera, comparto la opinión de las personas que me han precedido en la palabra, en el sentido de identificar a la plantilla con los valores de la empresa. Si pudiéramos hablar de qué es el libro de la felicidad, podríamos decir que es el convenio colectivo. ¿Bien? Entonces, claro, si el libro de la felicidad es el convenio colectivo y todos hemos leído un convenio colectivo, ahí lo que hay es un juego de suma cero, en donde lo que yo gano, tú lo pierdes. Bien, pues desde esa perspectiva tal vez sea la materia incorporada en donde la calidad del empleo, que obviamente también se ha nombrado ahora mismo, no solo es retribución y duración de jornada, no solo es eso, ni siquiera la calidad del tipo de contrato que tenga, sino la forma en la que tu trabajo genera valor social sobre el desarrollo de desempeño. Es decir, quien trabaja solo por ganar un salario no es feliz. Entonces, desde esa perspectiva, el trabajo tiene que ser, desde el punto de vista de la administración pública, dar un servicio público y desde el punto de vista de la iniciativa privada, obviamente hacer muy rentable la empresa para la que trabajas, hacerla competitiva, hacerla la mejor, pero también verte tú realizado y no sentirte el que está siendo utilizado desde esa perspectiva. Por eso, el identificar y dejar claramente, como se dijo antes, un plan de entrada en nuestras empresas y un reconocimiento de los valores que tienen nuestras empresas con nuestras capacidades, esa dicotomía de adaptar las personas a los puestos o los puestos a las personas, eso es negociable, eso hay que intervenir en esa negociación. Pues bueno, pues incorporar esa identificación de los valores pues hará que las empresas, que las personas tengan más ganas de ir a trabajar, que no sea ese castigo divino con el que comenzamos esta mañana, sino que sea algo necesario, haciendo positiva la máxima, no de trabajar para vivir, sino incluso vivir para trabajar. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Juan Vicente, y también, ¿no?, pues insistimos con esta línea de partir del concepto de felicidad. Pues ahora nos gustaría que nos contases en el grupo DISA qué definís por felicidad, qué medidas tenéis,
¿qué pasos dais para, insistimos, alcanzar esa meta o deseo del trabajador de ser feliz en su puesto de trabajo? Gracias, Álvaro. Buenas tardes, gracias a Geocan por la invitación, gracias a todos ustedes por soportarnos, que seguro que están un poco menos felices porque quieren un café ya y lo están demandando a gritos. Pero nos toca un poco pues, aguantar el trasvase. La felicidad es un concepto de moda, claramente está de moda y en todas las organizaciones se están concienciando de que es algo vital. Prueba de ello, y si no nos explica de otra manera, que Maluma esté en top de ventas con la canción Felices los Cuatro, ¿no? O sea que realmente si pensamos que la felicidad no tiene ninguna vinculación con los resultados, nos equivocamos enormemente. Es claro que es muy difícil y en muchas ocasiones dentro de las organizaciones a lo que nos toca gestionar, pues nos encontramos con pocas posibilidades para gestionar la felicidad de los trabajadores, porque en muchas de las ocasiones requiere inversión, requiere gasto, requiere mayor dimensionamiento si se plantea abstractamente, pero yo creo que con muy poco se puede hacer mucho. Con muy poco se puede hacer mucho. Yo estoy absolutamente convencido de ello y las pruebas así lo remiten. Aunque la felicidad está ahora de moda, sí es cierto que la felicidad, y yo lo miro en toda mi trayectoria laboral, ha sido importante en todo mi desarrollo profesional. O sea, cuando yo al inicio laboral era un operario súper feliz que irradiaba felicidad a todos los trabajadores al lado, posiblemente por mi juventud. O sea, realmente eso era así. Y mucho depende de mi posición, la que ocupe o cómo enfoque el trabajo, cómo irradio esa felicidad. Tuve otra época de sindicalista que a veces lo que hacía ahí era crear la infelicidad en el empresario y también crear a veces la infelicidad en el trabajador haciéndole ver lo mal que lo estaba haciendo el empresario, con lo cual ahí trabajaba la felicidad en otro entorno. Tuve otra época en la que realmente lo que hacía era poner sentencias que le daba la felicidad a otros y la infelicidad a los siguientes. Después entré ya en el mundo de los recursos humanos y en aquella época se hablaba del jefe de personal, totalmente pensado en temas de relaciones laborales, y es muy difícil conjugar las relaciones laborales con la felicidad, o así se veía. Evidentemente, generar felicidad en los trabajadores nunca puede caer en un paternalismo absoluto, porque si no, nos van a demandar incluso que tomemos acciones para que los demás se sientan en un entorno feliz. Y hoy en día, claramente, pues en el desarrollo de recursos humanos, claramente el capital humano se ha configurado como vital para conseguir una mayor productividad y para conseguir unos mejores resultados. Eso yo creo que todos ahí consensuamos, que realmente nos damos cuenta, y más en un momento de transformación digital brutal, en un momento en que la organización lo que aporta más ya no es un mero operario en una fuente de cadena, en el que la felicidad afectaba, evidentemente, siniestralidad, etcétera, etcétera, pero tenía una afectación menor, pero hoy en día cada vez esto va a ser un factor muchísimo más clave. Y inicialmente, cuando nos poníamos a gestionar, pues enfocábamos la felicidad a gestionar un paquete retributivo adecuado. Ya nos fuimos viendo por algunas condiciones sociales, nos metimos, digamos, en salario emocional. Después seguimos avanzando en temas de conciliación, clave. Evidentemente hay empresas que tienen unos medios, tendrás que adecuar tu organización a cómo estás dimensionado. Nosotros en DISA pues, gozamos de una estructura un poco compleja desde el punto de vista de 3.500 trabajadores, 500 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional, incluso Melilla. Llegar allí, escuchar, proveer, es realmente difícil si no tienes si no planteas una inversión muy importante, pero no, realmente hay herramientas y hoy en día que nos acercan con la digitalización, que nos permiten escucha activa de los trabajadores, que nos permiten crear programas. Primero, pues, históricamente se hacía el tema de la evaluación del empleado, ahí sacábamos unas conclusiones, pero las herramientas hoy en día nos dan mucho más. Ahí podemos tomar cuál es la prestación del empleado, podemos trabajar claramente en cuáles son sus necesidades de formación, porque sus necesidades de formación son las que van a determinar su felicidad. Y, por otra parte, algo fundamental es verificar la adecuación persona-puesto. Son conceptos que dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la felicidad? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. Muchas veces, si nosotros tenemos unas capacidades muy amplias y hacemos tareas en el que ni las alcanzamos, vamos a ser infelices, claramente. Y lo contrario también, si tenemos unas capacidades limitadas y estamos con unas exigencias brutales por los cambios organizativos, por los cambios en la forma de gestionar, pues también tendremos una infelicidad muy grande. Por eso es importante
ir trabajando todos y cada uno de los ejes. Adecuación persona-puesto, vital. Avanzar en temas de conciliación. Hay muchos aspectos de conciliación que no tienen valor económico y que en todo caso es claro que es difícil convencer a la dirección de que ese gasto de que eso no es un gasto, que es una inversión. Es difícil conectar o decirle en un ratio, en un Excel, cómo ha afectado a la productividad. Pero realmente sí se puede sacar. Hoy en día cada vez tenemos más medios para controlar esa felicidad y cómo vamos. Lo que quiero decir con ello es que preocuparnos por la felicidad es preocuparnos por los resultados. La felicidad de nuestros trabajadores es algo vital y que los ejes de actuación no son solo salarios, no son solo retener al talento bueno y retener, sino es trabajar también en la perspectiva del propio trabajador. Es fundamental trabajar la perspectiva del propio trabajador. Se ha dicho siempre ver el trabajo como un trabajo, como oye, algo que me paga las facturas, que no sé qué, pues soy contento porque me las paga convenientemente. Ver el trabajo como un escalón dentro de una promoción, oye, soy feliz porque promociono, o realmente ver el trabajo como una vocación. Evidentemente, estar en una cadena, en la planta de llenado de butano de DISA, parece difícil que tengas vocación con llenar la botella de butano. A lo mejor parece más fácil una profesora de Zumba que tenemos aquí en el Galeón, que esté más feliz, pero realmente cambiar la perspectiva del enfoque, de dar valor a lo que cada uno hace, lo que produce, el calor que da en la casa, en la vivienda, el servicio público que genera, tenemos que trabajar en la percepción de todos los trabajadores. Y eso no se hace, o se hace con algo de inversión, pero sobre todo se hace con formación, con investigación, con escucha activa, con cambios organizativos, etcétera, etcétera. El trabajo es arduo, pero se puede ir empezando pasito a pasito. Y yo, a todos ustedes que tenéis responsabilidades, o a muchos de ustedes en temas de recursos humanos, os exhorto a no desfallecer, porque vamos a encontrar seguro en los órganos que gestionan directamente los márgenes que eso no da. Pero realmente hay mucho camino para ir haciendo poco a poco y conseguir que nuestra gente sea mucho más feliz. Muy bien, muchas gracias, Juan Vicente. Bueno, yo creo que, imagino que coincidiremos todos en que ha sido una maravilla escuchar a Victoria, a Yeray, a Pablo, a José Miguel y a Juan Vicente. Agradeceros la atención también, ¿verdad? Ya lo hemos señalado de la mesa, que espero que os haya resultado de interés. Y ya para cerrar, pues no, agradecer, insisto, la asistencia. Y sí quería comentar, bueno, pues que ayer, por ejemplo, y digamos un foro como el de hoy, que digamos es el germen de lo que está pasando aquí en Canarias, ayer en una mesa paralela, una mesa redonda paralela que tuvimos ayer después de cenar, Nacho Logendio, Ana Alves, Miguel Ángel Dasguani y Manuel Martín, que no lo he mencionado, el concejal de este magnífico ayuntamiento como es ADG, ya incluso se hablaba de esa situación, digamos, de si convenimos que la felicidad es un concepto un tanto con aristas o complejidades o demasiado rico incluso. Sí que está pasando en Canarias, y insisto, en la mesa redonda paralela de ayer ya lo abordamos y hoy se ha puesto con ejemplos claros, que si la felicidad es el camino al que vamos a ir, hay un montón de medios por el cual podemos llegar a ese destino último, que es la felicidad, y que a su vez que no se agota en una única serie de medidas, sino que, insisto, basta incluso la creatividad, la ilusión y el cumplimiento de la norma aquí expresada además, con eso estaremos casi convencidos de que lo lograremos. Muchísimas gracias.